la Europa medieval y aún en los primeros años de la época renacentista, las ciudades eran distintas a las de hoy. En esas ciudades se veían calles angostas atestadas de casas. Caminar por aquellas calles tenía sus riesgos, porque por las ventanas tiraban a la calle la basura, el agua sucia y los desechos más desagradables. Pero también se veían otras cosas. Por plazas y calles se miraban peleas de gallos, osos adiestrados, gente bailando o jugando pelota. También solían escucharse a los pregoneros que iban gritando por la ciudad las noticias más importantes. Asimismo, los vendedores ambulantes iban por las calles anunciando sus mercancías: carbón, ropa, especias, carnes y demás productos. En aquellas antiguas ciudades europeas, los artesanos estaban agrupados en una especie de sindicatos, los gremios. En cada gremio se agrupaban los artesanos de una misma especialidad para proteger sus intereses y garantizar su prosperidad. Por lo general, cada gremio tenía su calle, por ejemplo, la calle de los plateros o de los talabarteros. La organización de aquellos gremios incrementó el comercio y las ciudades se fueron enriqueciendo. ¿Sabías que en Europa de finales del medievo y de los inicios renacentistas, los judíos eran los principales prestamistas de dinero porque a los cristianos su religión les prohibía prestar dinero? Y que ello generó a los judíos cuantiosas fortunas que convirtieron a algunos de ellos en los principales banqueros. Y que a esos banqueros judíos, incluso príncipes y reyes, les debían grandes sumas de dinero que pedían para solventar sus gastos. Hacia finales del medievo, la situación en el continente europeo presentó graves problemas. Las luchas armadas fueron uno de los problemas que aquejaron a Europa y las consecuentes hambrunas debido al abandono de muchos campos de cultivo. Esa situación se agravó aún más con la llamada peste negra. Millones de personas murieron en pocos años víctimas de la peste. La guerra, el hambre y la muerte fueron forjando una conciencia nueva, una nueva manera de pensar. Aquellos hombres de finales del medievo vieron en tanta calamidad la fugacidad, lo corto de la vida. Y entonces sintieron la necesidad de aprovechar cada momento, porque la vida se reveló como una oportunidad preciosa para vivirla con plenitud. El medievo iba siendo desplazado. La historia de Europa cobraba nuevos bríos en un renacimiento que ya se anunciaba hacia el siglo XV. El cambio fue posible gracias tanto a la nueva visión de la vida que tuvieron aquellos hombres a partir de las calamidades que tuvieron que enfrentar, como también a partir de las fuerzas productivas concentradas en las ciudades. Porque la economía de los burgueses dio las bases para aquel cambio que ya demandaba la sociedad europea de finales de la Edad Media. De aquellas economías europeas, las que mostraron un gran dinamismo fueron, sin duda, las desarrolladas en las ciudades-estado de la península itálica, principalmente las de Génova y Venecia. Tanto Génova como Venecia, ante la adversidad causada por las guerras, las hambrunas y epidemias, no cedieron en sus esfuerzos. Por el contrario, implementaron diversas formas de crédito para que sus economías no decayeran. La prosperidad que tuvieron los negocios de los comerciantes, industriales y banqueros italianos obligó a buscar mejores vías o soluciones jurídicas y legales a las empresas. Fue así que los abogados comenzaron a buscar dichas soluciones jurídicas en el antiguo derecho romano. El interés por los antiguos autores, filósofos, poetas y artistas griegos y romanos fue siendo cada vez mayor. En pocos años la cultura grecolatina se impuso en Europa, iniciándose así una nueva época en la historia, cuyo punto de partida fueron las ciudades-estado italianas. En el siglo XIV se operaba el gran descubrimiento.
La gente de entonces advirtió la inteligencia y la destreza de las culturas griega y romana. Durante siglos, el arte y la literatura de aquel pasado clásico había sido en cierta medida olvidado. La responsable de ese olvido fue la Iglesia, que a lo largo de toda la Edad Media consideró como paganas a la sabiduría y el arte grecolatinos. El siglo XIV fue el siglo en el que comenzó una gran aventura en Europa, el Renacimiento. Se trató de uno de los movimientos espirituales más revolucionarios que, aunque no careció de antecedentes y de precursores en otros países, el Renacimiento se inicia en la península itálica. Las ciudades-estado de la península itálica llenaban todas las condiciones para que en ellas comenzara el cambio que abriría una nueva época en la historia, el Renacimiento. Por un lado, en el territorio italiano había florecido la poderosa civilización romana, con cuyas ruinas convivían los habitantes de dichas ciudades, quienes, hacia el siglo XIV, empezaron a tomar conciencia y orgullo de su glorioso pasado. Otro factor que tuvo gran influencia para que el Renacimiento se impusiera primero en las ciudades italianas fue la toma de Constantinopla por los musulmanes. Con la caída de Constantinopla, muchos de sus artistas y eruditos, celosos guardianes de la cultura grecolatina, al emigrar a las ciudades italianas, difundieron sus conocimientos y su arte. Otra de las causas que impulsaron el Renacimiento italiano, además de la próspera economía de las ciudades italianas, fueron las relaciones que establecieron los italianos con los musulmanes a través de su comercio. Por medio de esos contactos, los burgueses italianos supieron de la cultura griega que los musulmanes tan celosamente habían preservado. Gracias a esos factores y a la necesidad que ya se hacía sentir de un cambio, la cultura de la antigua Grecia y Roma volvieron a resurgir. Fue así como nació un frenesí y una verdadera pasión por el estudio de los antiguos, y el conocimiento de su filosofía les llevó a aspirar a una perfección espiritual basada en la cultura clásica. A esos hombres que se dedicaron a estudiar a las culturas clásicas y a las ciencias humanas se les llamó humanistas. Los humanistas se distinguieron por estudiar y desarrollar diversas áreas del conocimiento a la vez. Generalmente eran coleccionistas, bibliófilos, traductores, eruditos y diplomáticos, entre otras cosas. Aquellos humanistas desarrollaban una desenfrenada actividad. Buscaban infatigablemente los textos de los autores clásicos en las bibliotecas de los monasterios. Los copiaban para que no se perdieran, los estudiaban y los comentaban. Con los humanistas, el libro se convirtió en el portador del mensaje de los antiguos, el que merece el mayor respeto, la más bella ornamentación y caligrafía. Con los humanistas se crearon bibliotecas públicas y nació la crítica a los textos y una nueva literatura. Empezaron a descubrir todo lo que podían aprender y a enriquecer su arte y su pensamiento con las culturas clásicas de Grecia y de Roma. Para esas civilizaciones, el hombre fue considerado el centro del universo, de manera que toda su producción artística y literaria giró alrededor de él. Esa forma de pensar individualista, en la que el hombre ya no fue considerado como una generalidad, sino como un ser individual, pudo ser retomada en Europa porque se ajustaba perfectamente a la ideología de la próspera burguesía. Para la burguesía, el individualismo grecolatino reflejaba su forma de ser y de concebir la vida. Las ciudades italianas fueron las que iniciaron el Renacimiento, esa época en la que renació el continente europeo a la luz de la cultura grecolatina. Ello se debió en parte a que dicha cultura les pertenecía, ya que en su suelo se había desarrollado, y de hecho, los italianos convivían con las ruinas de la Roma clásica. La gran pasión que despertó la cultura grecolatina se hizo sentir en todas las áreas. Los hombres construían, pensaban, escribían, pintaban, esculpían, estudiaban y exploraban. Fue como si aquellos hombres despertaran de un largo sueño a la belleza y a las riquezas del pasado.
Se trataba de un auténtico renacimiento. Pero aquel entusiasmo por la cultura grecolatina no convirtió a los hombres del Renacimiento en simples imitadores, sino que intelectuales y artistas se ocuparon de dar una nueva vida o una nueva expresión a las antiguas formas. El Renacimiento vio surgir al humanismo. Como su nombre lo indica, el humanismo colocó al hombre en el centro del universo. De esa manera, al igual que en las antiguas Grecia y Roma, el hombre fue el tema central de la producción intelectual y artística. De aquellos humanistas, uno de los que más destacó fue, sin duda, Leonardo da Vinci. Da Vinci no solamente fue un gran artista que practicó la pintura, sino también, con una mentalidad reflexiva y observadora, dio las bases para un pensamiento científico. Leonardo estaba convencido de manera similar a como lo estaban los griegos de la antigüedad, que había que observar y estudiar la naturaleza con una actitud racional, porque el conocer los misterios de la naturaleza era una forma de acercarse a la creación divina. Animado de ese espíritu racional y científico, Leonardo da Vinci incursionó en varias ramas del saber. La botánica, la música, la ingeniería, la aerodinámica y la anatomía humana y animal fueron algunos de sus estudios, estudios que lo convirtieron en uno de los hombres más sobresalientes del Renacimiento. Leonardo da Vinci fue tan solo uno entre los muchos intelectuales y artistas del Renacimiento italiano. Pintores, arquitectos, escultores, poetas, estadistas y científicos se esmeraban en crear y estudiar buscando la gloria y la fama. Porque para los hombres del Renacimiento lo importante era perdurar a través de sus obras, ya fueran el arte, la filosofía o la ciencia. La trascendencia y la fuerza del movimiento renacentista estaba destinado a propagarse. De las ciudades italianas, el Renacimiento se expandió a los Países Bajos, a Inglaterra, a lo que actualmente es Alemania, a España y a Francia. Todo un universo de autores y artistas se inmortalizaba a través de sus múltiples obras. La Edad Media fue asunto del pasado. Con el Renacimiento se sentaban las bases del mundo moderno.